Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del preuniversitario en el que vamos a ver el concepto del torque. Entonces, lo primero es darle la importancia al torque, ya que este se va a encontrar en cosas cotidianas muy simples. Y bueno, un ejemplo de este es en a continuación. Por ejemplo, en una puerta giratoria. Entonces, ¿qué hay detrás de este sencillo ejemplo? Como se puede ver en la imagen de la derecha, abajo aparece R1 y R2. Pero, ¿qué pasa si varío el radio? ¿Ya? ¿Qué sucede? Entonces, en este caso la pregunta va a ser la misma: ¿cómo influye la distancia del radio? Entonces, a simple vista, uno puede decir que al aplicar una fuerza con un radio pequeño me costará más mover la piedra, y de lo contrario, con un radio que es mucho más largo costará menos. Ya, pero ¿esto por qué sucede? Antes entonces de pasar a la respuesta, vamos a ver otro ejemplo. Entonces nosotros podemos ver que al apretar una tuerca en una llanta de un auto, vamos a encontrar nuevamente la relación del radio en el cual voy a aplicar la fuerza, ¿ya? Entonces, antes de ir a la definición de torque, es importante comprender la regla de la mano derecha, ya que va a ser una forma para poder determinar el sentido del vector, ¿ya? Y para esto se va a considerar el plano cartesiano en tres dimensiones, como se puede ver en la imagen. Entonces, se va a tener un vector A, un vector B, y el producto cruz de ambos vectores se verá representado por el dedo pulgar, ¿ya? Para el caso del torque, aplica de la siguiente manera. Se tiene la fuerza, ¿cierto?, que va a apuntar en una dirección, luego el radio, que va a apuntar en otra dirección, y posteriormente el producto cruz de ambos se va a ver representado por el dedo pulgar, que va a ser el torque. Entonces es importante siempre apuntar en la dirección correcta hacia donde va la fuerza, ¿ya? La regla de la mano derecha es una forma, ¿cierto?, de poder determinar el sentido del vector, pero también se usa en electromagnetismo. Luego de haber entendido esto, pasemos a la definición formal de torque, o momento de fuerza. Entonces, que finalmente va a ser la capacidad que va a tener una fuerza de hacer girar algún cuerpo o algún objeto, y como vimos en los ejemplos anteriores, va a estar relacionada por un radio, una distancia y la fuerza. Y la unidad de medida va a ser newton por metro, ya que la fuerza, la unidad de medida es newton, y se va a tener el producto cruz, ¿cierto?, con R, que va a ser la distancia, en el que también se puede llamar brazo de palanca, y la magnitud de la fuerza. Entonces, ¿el torque de qué va a depender? El torque va a depender de la distancia del punto de giro, es decir, R, ya, o también llamado brazo de palanca, y también va a depender del ángulo θ. Entonces, en el caso en el que el ángulo sea 90, se va a tener un torque máximo, y de lo contrario, si no va a haber ángulo, se va a tener que no va a haber torque, ¿sí? Entonces, el torque aquí va a ser proporcional. El torque va a ser proporcional a la fuerza, ya la fuerza F, también a la distancia d entre el punto de aplicación de la fuerza y el punto de giro, ¿ya? Y también va a ser proporcional al ángulo, que va a ser el ángulo de aplicación de la fuerza. Por otro lado, se tiene que, bueno, el torque será positivo, ¿ya?, si el cuerpo gira en sentido antihorario, ¿ya? Mientras que el torque será negativo si el cuerpo va a girar en sentido horario. Ahora, pregunta para ustedes. Sobre un cuerpo, ¿pueden existir muchos torques, pero que estén actuando al mismo tiempo? Bueno, la respuesta es que sí. Sí pueden haber varios torques que estén actuando sobre un objeto, como por ejemplo la imagen que se puede ver ahí, en esta. Ahí se pueden ver dos fuerzas aplicadas, pero hay que tener ojo porque estas están en sentidos distintos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo dos fuerzas van a actuar sobre un mismo objeto,
en qué sentido va a girar el objeto, ¿ya? Entonces para eso yo voy a considerar que el torque neto, que finalmente va a ser la suma de los torques presentes en el cuerpo, van a ser igual a la suma de los torques, ¿ya? Considerando un torque 1 y un torque 2. Pero como dije, hay que tener cuidado con los signos, es decir, el sentido que lo vimos con anterioridad. En este caso se va a tener que el torque neto va a ser igual al torque 1 más el torque 2. Y el torque 2 va a ir en el sentido contrario. Por otro lado, vamos a tener una propiedad súper importante que va a relacionar el torque y la aceleración angular. Ya, entonces nosotros sabemos que por segunda ley de Newton se va a tener la fuerza, va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Que finalmente va a ser una fuerza neta sobre un objeto que va a generar una aceleración sobre este objeto, ya la cual, bueno, se puede decir que va a ser inversamente proporcional a la masa. Ya entonces el movimiento rotacional existe como de manera muy similar a la segunda ley de Newton. Ya entonces un torque neto sobre un objeto que va a tener un punto de rotación fijo va a generar una aceleración angular sobre este, la cual va a ser inversamente proporcional a cierta cantidad. Ya entonces lo vamos a ver con más detalle acá. Entonces, si yo tengo una partícula que gira en torno al centro, a un centro debido a la acción de fuerzas tangenciales, se va a tener una aceleración tangencial, ¿cierto? Que va a estar dada por, bueno, la suma de la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Si multiplico por la distancia al centro de rotación, vamos a llegar a que se va a tener la masa multiplicada por r cuadrado y multiplicada por esta aceleración angular, ¿ya? Pero ¿eso qué es? Eso es I. Entonces nosotros vamos a tener finalmente que la sumatoria de los torques va a ser igual a ese I, que es el momento de inercia, multiplicada por la aceleración angular. Ya es por eso que el torque se relaciona de manera directa con esta aceleración. Entonces, para sintetizar, se va a tener el torque neto sobre un cuerpo que tiene un punto de rotación fijo, va a ocasionar una aceleración angular, ya la cual esta va a ser inversamente proporcional a esta cierta cantidad I, cierto momento de inercia. Finalmente, pasemos a un ejemplo. Entonces, en esta figura que se ve ahí, representa una puerta con su eje de giro y aparte vamos a tener tres fuerzas actuantes de 10 newton, 6 newton y 8 newton, ¿ya? Por otro lado, me están pidiendo cuál va a ser la magnitud del torque neto con respecto al eje de giro, ¿ya? Entonces, ojo, como me están preguntando el torque neto, ¿ya? Y como nosotros sabemos, el torque relaciona la capacidad que tiene la fuerza para generar la rotación de un cuerpo, ya sea a un punto o un eje, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que saber extrapolar de este ejercicio? Es que, como nosotros vimos también, una fuerza que no tiene brazo no va a generar torque. Entonces rápidamente este 6 newton, ¿cierto? Con esta distancia que es de 1 metro, no lo voy a considerar porque no me va a estar generando un torque, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que va a haber torque de acuerdo a las fuerzas 10 newton y 8 newton. Entonces, al haber un torque, va a haber una tendencia de este cuerpo, ya de esta puerta, a rotar en sentido negativo, ¿ya? ¿Cuándo lo va a hacer? En sentido horario. Entonces yo voy a tener que el torque es eso y voy a tener también que considerar los 0,5 metros por 10 newton, pero acá ojo, menos 1 metro por 8 newton. Finalmente eso me va a dar que el torque va a ser igual a menos 3 newton por metro. Y eso gira en sentido horario, ya como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, la magnitud va a ser la siguiente.
Bueno, espero que haya quedado claro el concepto de torque y cualquier duda que tengan la pueden hacer por el foro o preguntarme directamente. Eso, nos vemos.